Miami se prepara para la posible llegada del barranquillero Alex Saab, el testaferro y una de las fichas más importantes y protegidas de Nicolás Maduro, a quien, como saben ustedes, la Corte Suprema de Cabo Verde autorizó su extradición y quien está siendo procesado por la Corte Federal del Sur de Miami por una mega operación de lavado de activos superior a los 350 millones de dólares. A pesar de los intentos de su defensa y del propio Maduro de presionar para impedir esta extradición, nada parece poder evitarle esa mala noticia, a la que además se le han sumado en las últimas horas otras dos, al perder la moción que solicitaba al juez de no tener que presentarse físicamente y anularse su condición de prófugo. Saab es clave para conocer la verdad sobre ese entramado de corrupción dentro del régimen venezolano, encabezada presuntamente por el propio Maduro, que desde que, según hay algunos círculos cercanos, pues estaría realmente preocupado, sin dormir, de que llegara a un acuerdo con la Fiscalía y pudiera soltar por esa boquita todo lo que sabe a cambio de beneficios en su condena. Saab apareció en el radar de las autoridades estadounidenses hace ya algunos años, después de acumular una gran cantidad de contratos con el gobierno de Maduro. Fiscales federales en Miami lo acusaron a él y a un socio comercial el año pasado de lavado de dinero relacionado con un supuesto esquema de sobornos para construir viviendas de bajos ingresos para el gobierno venezolano. Además, viviendas que nunca se materializaron. Además, habría sido sancionado por el gobierno de Trump por usar una red de compañías fantasmas en todo el mundo y ocultar enormes ganancias de los contratos sin licitación, que además fueron obtenidos a través de sobornos para la compra de alimentos a precios exagerados. Esa valiosa información podría señalar con el dedo a decenas de intermediarios en cada país, al menos a una treintena de empresas, la mayoría de papel, y a un puñado de cerebros que se han beneficiado de un millonario negocio en el que el hambre han hecho de ella una mina de oro. ¿Será Saab la pieza que le falta a Estados Unidos contra Maduro y a sus secuaces? ¿Qué pasará con la unidad del oficialismo? Así comienza El Espejo. Bueno, y para ponernos un poquito en perspectiva qué es lo que está pasando, hemos logrado establecer comunicación con Roberto Deniz. Él es uno de los periodistas de Armando Info. Es un portal de investigación venezolano muy prestigioso, que fueron además los primeros en empezar a destapar esta olla sobre Saab y que aún a día de hoy siguen sacando información. La última este mismo domingo. Pero vamos a presentar, si les parece, a nuestro invitado, a Roberto Deniz. Muchísimas gracias, Roberto, por la gentileza de estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar con ustedes. Roberto, yo sé que ustedes fueron los que destaparon, como quien suele decir, esta olla de grillos y quienes además han seguido muy de cerca los pasos de Saab y su continuación en Cabo Verde. ¿Qué es lo último que se sabe? Lo último que se sabe tiene que ver con ese proceso judicial que se está siguiendo en Cabo Verde para su posible extradición. Recientemente la Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde determinó que sí, que hay méritos para la extradición. Y ahora la defensa tiene un plazo hasta de 10 días para presentar una apelación que sería la última apelación posible ante el Tribunal Constitucional de Cabo Verde. Ya esta es la última instancia. La información que yo tengo es que, bueno, la defensa va a apelar, pero se trata de una maniobra un poco para dilatar aún más el proceso, que ya tiene varios meses. Recordemos que Alex Saab lo detienen el 12 de junio del año pasado en Cabo Verde, pero como digo, pareciera que es sencillamente una estrategia para dilatar el proceso de extradición. Y por otro lado, hay una presión enorme desde el punto de vista político de parte del chavismo y todos sus aliados, o algunos de sus aliados políticos de izquierda en la región de África, contra el Estado de Cabo Verde, digamos, para tratar de deslegitimar lo que parece claro va a ser la decisión de la justicia de Cabo Verde en favor de esta extradición. Ahora, vosotros sacabais este domingo una información que yo estaba leyendo esta mañana, en la que parece ser que Saab ha pasado de ser un investigado a un beneficiado, porque estamos viendo en nuestras pantallas precisamente esa investigación que la Fiscalía, la propia Fiscalía venezolana hubiera realizado con él, que se tiró por el piso y nadie sabe cómo consiguió convertirse en el testaferro y en el brazo derecho de Saab, de Maduro.
Esa es nuestra investigación más reciente, la publicamos el pasado domingo y en efecto ahí revelamos algunos datos bastante curiosos y muy reveladores a estas alturas, ¿no? El señor Alex Saab, que ahora el chavismo defiende como si se tratara de un supuesto funcionario diplomático y de una especie de enviado especial y enviado humanitario, en realidad, durante años lo que ha sido, incluso estando vivo el presidente Chávez, es un contratista. Este señor ha tenido, junto a su socio también colombiano Álvaro Pulido, negocios millonarios. Con la llegada de Nicolás Maduro en 2013 a la presidencia, Alex Saab empieza a jugar otro rol, se convierte en su contratista favorito, me refiero de Nicolás Maduro, y ya en 2016 está en la cercanía que iba acumulando y estrechando, empieza a tener una especie de rol de asesor, de ministro en la sombra, es por eso que él se encarga del suministro de los alimentos de los CLAP, que nosotros hemos investigado y documentado, se encarga de las exportaciones ilegales del oro, buscando darle dinero fresco a la estructura financiera del chavismo, se encarga también incluso de comerciar el petróleo proveniente de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, pero lo que es curioso es que nosotros documentamos este domingo es que por varios de estos negocios en organismos de justicia venezolanos hubo investigaciones contra el señor Saab, su socio y toda su red de empresas fantasmas opacas, pero lo que nos demuestran además es que era tal el poder político que estaba logrando con el señor Nicolás Maduro que evidentemente todas estas investigaciones se engavetaron. Pero desde luego que eso lo que echa por tierra es esta especie de condición de diplomático, perdón, o de enviado especial del gobierno que se nos quiere vender ahora. En realidad lo que ha sido es un empresario que ha manejado a espaldas del país cientos de millones de dólares mientras Venezuela estaba entrando, como hemos visto en estos últimos años, en la peor de sus crisis económicas que tengamos conocimiento en la historia republicana del país. Y no solamente eso, o sea, si vamos un poco más lejos, Roberto, en este caso no es que se le esté dando un trato diplomático, sino que se le está dando un trato de un posible soplón si llega a tener algún tipo de acuerdo con la Fiscalía aquí en los Estados Unidos y empieza a cantar todo lo que él tiene obviamente conocimiento. Muchísimas gracias, Roberto, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y voy a presentarles ahora a Osvaldo Muñoz, él es periodista, es además el director, el dueño del Venezolano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Una alegría estar contigo porque hace un montón de tiempo que no nos veíamos y es un súper placer que me acompañes hoy. No, para mí también, Marian, sabes cuánto te aprecio, te admiro, bueno, y hablemos. Es mutua la admiración. Así es. Pero hablemos de este personaje del que tú en tu periódico también has hablado hasta la saciedad y conoces perfectamente. Mi pregunta hacia ti es, fíjate que no es que muerto el perro se acabe las pulgas, yo creo que a ese perro se le pueden salir las pulgas todavía, se le pueden extender las pulgas, porque ¿qué va a pasar con esa supuesta unidad de los chavistas y de los maduristas una vez que este señor sea apresado por las autoridades aquí en Estados Unidos? Yo creo que lo de Alex Saab merece además un comentario adicional, ¿no? Saab, en el 2016 acompañó a Maduro a un acto oficial en la Casa de Amarillo en Bogotá. O sea que Saab no es ningún extraño en el mundo diplomático y en el mundo, vamos a decir, gubernamental. Ahí estaba Juan Manuel Santos y estaba Alex Saab firmando en nombre de Venezuela un contrato con el gobierno colombiano en representación del gobierno venezolano. No es ningún desconocido. Mi opinión es que es inminente la extradición de Saab, que están ahorita en un periodo de negociación sus abogados. Recordemos que tiene uno de los abogados paisano tuyo, de los más brillantes, pero de los más descalificados, Garzón. Y perdóname que sea tan honesta, y de lo más corrupto. Y de los más corruptos, por eso, de los más descalificados, pero no se le quita su habilidad. Y lo que ha logrado es extender lo que va a pasar. Aquí se ha especulado mucho, lamentablemente, algunos colegas inclusive llegaron a decir, ya viene en el avión, viene comiendo tal cosa, le sirvieron tal cosa, y este era un proceso muy largo. Yo tengo que decirte algo, yo esta mañana me puse en contacto con alguien cercano a la Fiscalía y me dijeron que no pasaba de esta semana. Entonces mi pregunta fue, pero vamos a ver, si el fallo para la extradición tienen 10 días lleva para apelar. Exactamente que tienen 10 días para la apelación. Esos 10 días no han pasado y conociendo a Garzón obviamente va a utilizarlo hasta las últimas consecuencias. Además, ante un tribunal que pareciera no tener el poder de echar hacia atrás la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, un tribunal continental que yo no soy abogado, lo desconozco, pero en todo caso Garzón lo que ha venido es ganando tiempo para negociar
Es mi apreciación. No, y la Están de negociando todos. con el gobierno. Pienso lo mismo que tú. Y el susto de Maduro y de todos sus secuaces tiene que ser bien alto, porque sabemos la información que maneja Assad. Y creo que es la presa mayor que pudiera tener el gobierno de los Estados Unidos, o el gobierno no, la fiscalía, porque hay que estar claro que esto no es una decisión gubernamental, sino del Poder Judicial. Y de las agencias federales Y que de las llevan ya agencias años federales. persiguiendo. Pero que no, y la información de Assad debe ser de oro. Imagínate. Y él dirá, tengo 45 años, pago 5, hago un arreglo económico, salgo con 50 años, con otra cara y con otro nombre, venga para acá. Venga Pues que tengo... Inmediato nos vamos a ir hasta Caracas, a Venezuela, donde se encuentra Ali Daniels, abogado director de Acceso a la Justicia. Muchísimas gracias, Ali, también por acompañarnos en esta noche. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Repercusiones sobre la extradición de Saab y como abogado. ¿Cuáles pueden ser las estrategias que puede llegar a utilizar la defensa para o librarse de esa extradición en estos últimos minutos o en el caso de que finalmente sea extraditado para que se le pongan cargos? Sí, bueno, los argumentos jurídicos para defender a Alex Saab se reducen a su carácter diplomático, ¿no? En ese sentido, el tribunal tiene poco que decidir, y lo digo ¿por qué? Porque el tribunal lo que tiene es que acogerse a lo que diga el gobierno. Es decir, si el gobierno de Cabo Verde no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro, a partir de ahí los diplomáticos que este nombre obviamente no puede ser reconocido por el gobierno de Cabo Verde y tampoco por sus tribunales. Y ese es justamente el argumento jurídico a favor de la extradición. Sin embargo, la defensa de Alex Saab ha tomado caminos alternativos. En este caso, ellos, a sabiendas de que el juicio, por estas razones que acabo de decir, es imposible que lo puedan ganar, entonces han acudido a vías paralelas, en este caso, al Tribunal de la Comunidad Económica del África Occidental, que ha dictado ya 2 sentencias, una cautelar pidiendo que Alex Saab sea llevado a prisión domiciliaria, y después una segunda que es más reciente, hace apenas 2 o 3 semanas, donde pidió que no se extraditara. Sin embargo, jurídicamente aquí tenemos un problema, porque Cabo Verde no ha firmado el protocolo que hace ejecutable las sentencias de este tribunal, de modo que no está obligado a cumplirlas. Y además tengo que decir que en el caso particular del gobierno venezolano, que tiene toda una campaña diciendo que se cumplen las sentencias del CDAO, a pesar de que el gobierno de Cabo Verde no ha firmado el protocolo que acabo de comentar, ese gobierno que está pidiendo que se cumplan los mandamientos de este tribunal, no ha cumplido una sola de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De modo que mal puede argumentar el gobierno venezolano que se cumpla lo que dice este tribunal, cuando él mismo no cumple las sentencias de la Corte Interamericana. Osvaldo quiere hacer una pregunta. Sí. Abogado, cuando se inició la detención, los abogados adujeron como defensa de que el momento en que Interpol coloca en la lista a Alex Saab fue posterior a la detención. ¿Ese argumento jurídico se mantiene o ha perdido fuerza? Lo echó atrás al juez. Lo mantiene como prófugo. Es que justamente ahí está el punto. Basarse en tecnicismos como este para decir que la detención ocurrió antes o después de la alerta roja, evidentemente no tiene una mayor vinculación en la medida en que Alex Saab no va a ser extraditado a Estados Unidos para que vaya a cumplir una pena. Va a ser juzgado de las normas de la ley, va a tener acceso a un debido proceso, y si es considerado culpable, pues cumplirá la pena que corresponde, y si es considerado absuelto, pues será dejado libre. No, pero es un tecnicismo, perdón, abogado, un tecnicismo del cual puede hacer uso. Está en el derecho de hacer uso, porque no me pueden detener si yo no aparezco en una lista, que es lo que ellos argumentan. O sea, no es un tecnicismo, es verdad, pero un tecnicismo que ellos quieren sacarle ventaja. Lo que pasa es que el juez esta mañana, dentro de las 2 malas noticias, lo que le comentaba es que no al que pueda declarar en presencia que no sea física, le dijeron no tienes que presentarte físicamente, y la otra es que sigues siendo prófugo, o sea, todavía sigue siendo prófugo, no te lo ha retirado, luego entonces sí se está respetando. No, y además lo que dice el abogado, si Cabo Verde no es signatario del Tribunal Internacional, no hay manera que respete esa decisión. Respecto al punto específico de la alerta,
en Interpol hay dos tipos de alerta. Alerta azul, que implica una alerta sobre que una persona es de interés para un gobierno, y la alerta roja, que implica aprehensión. En el caso de Alex Saab, hubo primero, antes de la detención, una alerta azul que después se convirtió en alerta roja. Por eso están alegando eso. Pero ya había una prevención oficial y formal de que había un interés del gobierno de Estados Unidos sobre esta persona. De modo que no es que apareció mágicamente la alerta azul, la alerta roja, perdón, sino que ya había un requerimiento previo sobre que esta persona era de interés para el gobierno norteamericano. De modo que se cumplieron los elementos formales, y por eso están jugando con esta situación para decir que la detención es arbitraria. Y lo más triste de esto es que quien está negando la inmunidad diplomática a Alex Saab es el que le negó la inmunidad diplomática a un dictador como fue el señor Pinochet. Y es triste que, pues, de haber detenido a uno de los peores dictadores latinoamericanos, ahora está defendiendo a el embajador del régimen venezolano. Mi querido business is business, como se suele decir. Muchísimas gracias, Ali, por haber estado con nosotros y habernos dado tu punto de vista desde Caracas. Ahora nos queda a nosotros. Yo lo que me imagino, sin tener una bola de cristal, es que una de las razones principales por encima de quererle meter en la cárcel es un acuerdo bajo cuerda con la Fiscalía, con los federales, de colaboración. Sí, yo creo y en esa colaboración, ahí es donde yo te digo que tienen que estar corriendo como ratas en este momento, pensando que la extradición se pudiera llevar a efecto, como dijeron, durante esta semana o en los próximos días. Ahí, como dice Cantinflas, ahí está el detalle. Claro. El detalle está en la capacidad que tengan los abogados de SAT de negociar con la Fiscalía un buen arreglo, entre comillas. Él dijo que no iba, él dijo, yo no voy a negociar eso, pero del dicho al hecho va un trecho. O sea, el propio Garzón, si en alguna parte del mundo existen presiones psicológicas para doblar al acusado o al indiciado, es aquí, y lo va a hacer muy bien. Mira, dímelo a mí después de cubrir el juicio del Chapo, que no quedó ni uno solo de sus colaboradores que no se convirtiera en informante de las autoridades, ¿no? Incluyendo la mujer. Bueno, exactamente. De tal manera que es muy difícil que salga, es posible que él salga bien librado, porque cuando yo hablo de bien librado es que pague 5 años, le cambien su fisonomía, le cambien su nombre y le quedan 50 años más para gozar, para disfrutar, para lo que sea. Pero es inminente que viene a los Estados Unidos. No tengo ninguna duda que Alex Saab vaya a ser extraditado. Yo creo, sigo insistiendo, que los términos de la negociación es lo que ha atrasado la salida. Y es una investigación federal, además, que ha estado organizada desde Washington, pero que ha tenido además otras oficinas. Imagínate la importancia que ha tenido este centro. Nueva York, South Manhattan estuvo manejando eso. Miami estuvo también detrás de esa investigación. Incluso gente desde Colombia también estuvo participando en esa investigación, que ha llevado cerca de, te diría, fácil, como 2 años. Sí, y bueno, y además el origen. ¿Cómo sabían que Alex Saab iba en ese avión? ¿Quién lo delató? Esa es la otra historia, la otra parte de la historia. ¿Quién lo delató? Desde Caracas, desde la Torre Control, desde Cabo Verde. Alguien tuvo que haberlo delatado. Exactamente. Lo que está claro es que si África, por ser África, y las presiones de una persona como Garzón y el dinero de Maduro no hacen que se puedan echar atrás, Alex Saab está con una pierna aquí y una pierna allá. Pero yo sé que esto te irrita y yo te lo voy a poner de todas formas porque a mí me ha irritado. Tú sabes que ahora van a poner, Maduro quiere que las vacunas que se están haciendo experimentales en Cuba se prueben en Venezuela. Van a poner 60.000 venezolanos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. La primera semana de abril llega a Venezuela las vacunas Soberana 2 y Abdala de Cuba, porque vamos a participar en la fase número 3 de sus ensayos clínicos, rumbo a la producción masiva de esta vacuna del ALBA, porque si es de Cuba, es del ALBA. Le doy las gracias al presidente Díaz-Canel, al sistema de salud pública de Cuba, al general de ejército Raúl Castro Ruz, le doy las gracias por incorporar a Venezuela estos ensayos. Vamos juntos, vamos así, mira, unidos. Es vergonzoso. La clase chupamedias, que es este buen hombre, o sea, vergonzoso. Conejos de India, dígale usted, vamos a tener los conejillos de India para la vacuna cubana. Es realmente, yo creo que esa ha sido la peor invasión que ha sufrido el país durante muchos años, la invasión cubana, el daño, la maldad, el odio,
todo eso que no ha servido de Cuba, nos los trasladaron a Venezuela porque comenzamos, porque no se nos puede olvidar, Marian, que Chávez es el culpable de todo esto. Chávez comenzó con una admiración casi omnipotente, viendo a Fidel como un dios, y eso trató de transmitirlo y lo transmitió en gran parte a todos estos cigüí que lo que han hecho es llevar al país a la miseria, al desastre, a la tristeza de un país, que era alegre, un país que era con todos los recursos habidos y por haber. Hoy está empobrecido, está triste y sin esperanza, que es lo peor, sin mucha esperanza de poder salir de estos señores. Yo espero que, de verdad, yo creo que la esperanza es lo último que se pierde. Obviamente. Y yo creo que el pueblo venezolano es un pueblo demasiado fuerte y demasiado lindo y demasiado alegre y demasiado vivo como para seguir cayendo en eso. Lo que sí es problemático es que la gente no tenga memoria histórica y que países como España, que se las dan con esa prepotencia, no miren para detrás y no se den cuenta. Les voy a pedir a mis compañeros, porque no nos podemos quedar con la duda, esos muñecos de boda que tenía encima de la mesa Maduro, ¿quién es No, eso? ese es José Gregorio Hernández. Ah, por la beatificación. Con sombrero y sin sombrero, esa es una de las figuras más queridas. Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que convengamos que para hablar de la vacuna, tener a José Gregorio Hernández y la beatificación a un diablo como eso, como que no le pega. No le pega. Ni un poquito, no le pega absolutamente nada. Pero bueno, tengo un minuto y me gustaría dártelo completo porque yo sé que tienes muchas cosas que a nuestra gente le gustaría saber. Bueno, seguir trabajando para lograr rescatar la libertad y la democracia en Venezuela, creo que es un compromiso de todos los venezolanos. Hemos fallado en todo cuanto nos hemos planteado hasta ahora, pero no significa que vayamos a seguir fallando y hay que buscar salida. A nosotros nos engañaron por mucho tiempo diciendo que todo estaba sobre la mesa y faltando un mes para dejar la presidencia nos dijeron que esa nunca estuvo sobre la mesa. Entonces, el esfuerzo tiene que seguir siendo de adentro para afuera, que los políticos venezolanos se pongan de acuerdo, que la oposición venezolana se una de verdad en función de un solo objetivo, que es salir de Maduro. Si es que tiene que salir por elecciones, saldremos por elecciones. Nunca olvidemos lo que logramos en el 2015. En el 2015, con ese CNE, nosotros logramos 112 diputados, con ese CNE que está ahí. O sea, la mayoría de la gente que está en contra de lo que está en Venezuela va a seguir creyendo en la salida. No en la salida de la fuerza, porque no existe. Exactamente. Para mí, un placer enorme. No, el placer ha sido mío y de todas formas vamos a seguir conversando porque este hombre es como una enciclopedia hablando de Venezuela y tenemos muchas cosas realmente que contar. Será hasta mañana. Les espero en el espejo.